Esta mañana está con nosotros el doctor Manuel Espinosa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, con quien vamos a comentar precisamente los beneficios del uso de este aparato y, por cierto, el escenario que se plantea con el anuncio de la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Doctor Espinosa, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días y gracias por la invitación. En tiempo de pandemia no existen resfriaditos, no existen gripecitas. Cualquier molestia que uno pueda tener, de inmediato debemos pensar que se trata de la enfermedad por coronavirus 2019, la COVID-19. Y en ese contexto hay que actuar. ¿Qué es lo más importante cuando yo detecto a una persona? No es pedirle un examen de laboratorio. Lo más importante es entender que esta persona está contagiando. Segundo, que todo su entorno, todos sus contactos en la casa, en el trabajo o en el grupo de amistades ya están infectados posiblemente. Entonces el enfermo va a aislamiento y los contactos van a cuarentena por 14 días. En el enfermo hay que monitorizarlo, hay que seguirlo en forma ambulatoria, vía llamada, de repente a distancia podemos darle varias indicaciones y entre ellas les pedimos que consigan un aparatito muy parecido a este, ¿no? Llamado pulso oxímetro o también se llama oxímetro de pulso. Se ha convertido en este momento en una gran ayuda, sobre todo en condiciones de alarma, en donde no es posible a veces tener la consulta inmediata. Por lo tanto, el uso, hay que recalcarlo, tiene que ser de repente orientado bajo algunos pasos importantes. Primero, la ¿Para qué es lo que persona... sirve este pulsioxímetro, doctor Espinosa? ¿Qué es lo que se consigue? ¿Qué información se consigue con este pulsioxímetro? Ya, este pulsóximetro nos mide la saturación de oxígeno y también mide la frecuencia de pulso que puede ser trasladada a la frecuencia cardíaca. Mano limpia, sin esmalte, sin ninguna suciedad, la persona debe haber reposado por lo menos 5 minutos, los dedos deben estar tibios. Usualmente usamos el dedo índice, pero puede usarse cualquier dedo de la mano, incluso el lóbulo de la oreja. Miren, es como un tipo de pinza, debe estar también desinfectado. Lo abro, pongo el dedo y aprieto un pequeño botón en el Levante un cual, poquito, doctor. Exacto. sí, en el cual ya nos puede, usted ve que ya está dando las primeras indicaciones y sale el Ujú. primer dato, ¿no? El primer dato es la saturación de oxígeno, ¿no? Ahí Ahí usted está tiene en dos cifras, 96%. 96 y 70. Sí, El 96 es el que mide la exactamente. El primer saturación. dato es saturación de oxígeno 96%, ¿no? Y el otro dato que es también muy importante, habla de la frecuencia de pulso, y si quieren ustedes, la frecuencia cardíaca es cómo late mi corazón. Se supone Ujú. que debe ser entre 60 a 80, pero si está la frecuencia de pulso en más de 90, yo digo algo pasa. La persona está que responde a una inflamación que puede ser un infarto al corazón, puede ser una gripe, puede ser un cuadro hormonal, tiroideo. Algo pasa cuando está más de 90. La saturación a nivel del mar, en la costa peruana, como Lima, por ejemplo, debe ser entre 95 a 100%. Cuando, mire, marcó 94 por algún motivo, Ujú. ¿ya? Pero lo usual es que esté, ¿no?, en 95 hacia 100%, y cuando baja de 93, ya yo sospecho que algo sí está pasando de verdad. Está en 93 y digo, esta persona en pocos minutos posiblemente baje a 92, luego baje a 90, va a requerir posiblemente oxígeno si es que tiene un cuadro respiratorio previo, en el cual sospecho yo que es la enfermedad por coronavirus. Esa persona Doctor tiene que ir Espinosa, de inmediato. Sí. en estos días es necesario hacerse esta medición todos los días, tenga uno malestares o no. ¿Sería lo recomendable? No, no. Eso está indicado solamente para las personas que ya están enfermas, que han presentado los primeros síntomas de enfermedad, y es parte de la evaluación, así como se toma la temperatura, así como se toma la presión arterial. En este momento, en muchos domicilios donde voy a ver pacientes, tienen ya su termómetro con sistema infrarrojo, tienen su tensiómetro, tienen su pulso oxímetro, y la gente ya nos ayuda. Incluso agarra un cuaderno y empieza a apuntar todos los datos para ver su monitoreo. Y por teléfono Es es mucho decir, más sencillo saber si va bien o va mal. doc- doctor Espinosa, una persona que haya tenido, por ejemplo, fiebre, dolor de garganta, estornudos, algo de tos, tiene que empezar a tomarse estas mediciones en el pulso oxímetro, la Así como, saturación y el así como ritmo la cardíaco. temperatura.
Sí, Exactamente. Este aparatito mide saturación de oxígeno y mide ritmo cardíaco y por nuestra cuenta nos tomamos la temperatura, pero también hay otras manifestaciones que el paciente nos puede decir. Tal vez sienta sensación de falta de aire o cuando camina le falta aire. Pero hemos encontrado pacientes que a pesar que están con baja oxigenación, vemos que se están deteriorando, ellos no sienten que están mal. Le pregunto, ¿está cansado? No, estoy bien. Cuando camina se cansa, no, estoy todo bien. Y pero yo estoy mirando, estoy viendo que está respirando agitadamente. Le pido, por favor, puede ponerse pulso oxímetro, porque a veces son teleconsultas, y veo que marca 90%. Y veo que la frecuencia cardíaca está en 120 por minuto. Entonces, algo pasa con la persona. Indicación, vaya a emergencia, por favor, de inmediato. Y en emergencia, una buena emergencia está obligada a ver al paciente, como se dice, de inmediato, y no hacerla esperar 3 horas para recién verla. Para mí es un maltrato que alguien llegue a una emergencia y te dejen sentado esperando media hora, una hora, cuando tú vas por algo que compromete tu vida. En el caso de la oxigenación, la saturación de oxígeno menor de 93, en el caso de la costa de Lima, este valor va a ser menor en la altura, es una emergencia y la indicación más importante e inmediata es darle oxígeno. Si no, no lo ayudo al paciente. Además de darle otras cosas más. doctor Espinosa, Sí, le quería escucho. volver por favor al tema de los pulsioxímetros. Y usted sabe pues que en esta temporada de pandemia se han puesto de moda estas ventas por internet, con entrega a domicilio. ¿Cómo garantizo, cómo certifico que el pulsioxímetro que estoy comprando es un aparato de calidad y que me va a dar una medición real? ¿Alguna pista para saber? Lo ideal, sí, es comprarlo en centros comerciales que den la garantía. Por ejemplo, casi todas las farmacias, las cadenas de farmacias, venden este tipo de aparatos y en este momento a un precio asequible a todos. A veces uno duda de lo que pueda comprar, sobre todo en un lugar que no le da ninguna garantía, no tiene un lugar donde usted pueda reclamar. Sí he encontrado equipos como este que no dan el valor correcto. A veces son breves cambios, bueno, es pasable, pero hay otros que dan errores bastante incorrectos. Cuando yo dudo que el aparato esté marcando lo correcto, le pido que el que ayuda al paciente también se tome la pulsioximetría, la oximetría de pulso. Si mi paciente está con 90%, yo estoy asustado, ¿no? Y quien lo cuida, que está supuestamente sano, tiene también 90, 91, entonces yo asumo que el aparato está marcando mal. Me quedo más Ujú. tranquilo, le digo que cambie el aparato, doy las indicaciones, pero si el que cuida al paciente tiene 99% y el paciente tiene 90%, entonces es correcta la medición, el paciente tiene que acudir de inmediato a un servicio de emergencia. Correcto. Entonces, una vez que uno tiene baja de 95, 94, 93, tiene que ir de inmediato a una emergencia, de todas maneras, Es una y señal de pedir, exactamente. y pedir que le pongan oxígeno. Claro, o sea, en verdad, en el sentido común, yo ya no tengo que pedir. Quien atiende al paciente sabe que esa persona necesita oxígeno. No tiene que hacer nada más, no tiene que pedir un examen más. La atención de emergencia es oxígeno de inmediato. Por lo tanto, yo dudo, ¿no? Cuando alguien te hace esperar, te mide, se da la vuelta, escribe, cuando lo que tiene que hacer ya en el ingreso de emergencia debe estar el oxígeno para aplicar a las personas que requieren este tipo de aparatos. Si no es el balón de oxígeno, son los concentradores de oxígeno. Doctor Espinosa, en estos días hemos vuelto a ver que hay mucha gente acudiendo a los hospitales y probablemente en unos días más, ojalá que no sea así, vamos a tener establecimientos de salud saturados. Hay seguramente posibilidad de administrar el oxígeno en la vivienda del paciente. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Si es posible, y en este caso, siempre que esté bajo el monitoreo de un médico especializado y que tenga experiencia. Si es así, puede ser manejado en su domicilio, puede usar medicamentos que se pongan por vía intramuscular o a la vena, puede usarse oxígeno, pueden usarse incluso corticoides, anticoagulantes, pero siempre bajo las indicaciones del médico tratante que al final se convierte en el responsable de lo que pueda pasarle a esta persona. Doctor Espinosa, hay preguntas del público y algunas tienen que ver justamente con lo que conversábamos hace un par de minutos, o sea, cómo tener la seguridad de que el aparato que estoy comprando es bueno, me está dando una medición correcta. ¿Podría usted darnos algunas indicaciones sin mencionar nombres y marcas, por cierto, pero los precios los precios razonables a los que uno puede conseguir
esos aparatos tan importantes, por favor? Sí, están entre 50 soles a 150 soles y algunos de otras marcas cuestan 250 soles. Lo que tiene que ver es que la caja esté sellada, la abran ¿no? Delante de usted, la caja sea abierta. Tiene que, por supuesto, ver que esté, antes de usarlo, hay que desinfectarlo de todas maneras. Luego, probarlo justamente en una persona que esté cerca de usted, que haya estado en reposo por lo menos 5 minutos, que tenga la mano tibia, las manos limpias, las uñas sin esmalte, ¿no? Y en ese momento recién abrimos, ¿no? Tipo una boquilla y se introduce el dedo y en esa persona probamos, ¿no? Y vemos, para empezar, la rapidez con la que empieza a marcar, ¿no? La rapidez con la que marca demora más o menos 5 segundos para empezar a marcar y se ve ya la aparición, ¿no? Y la oscilación de la saturación de oxígeno que va entre 95 a 100%, se ve la frecuencia cardíaca, terminamos de probar, se desinfecta y se puede probar en otra persona. Entonces, es una manera de repente bastante práctica de poder demostrar que el equipo que estoy comprando tiene de repente alguna medición que está dentro de los rangos esperados. Doctor Espinosa, ¿y puede ocurrir que en algunas personas tengan mediciones, una normal, por ejemplo en la saturación, pero a la par el pulso cardíaco esté elevado o bajo? ¿Pueden darse esas mediciones de alguna forma Sí, cruzadas? ocurre con mucha frecuencia. Para compensar la falta de oxigenación, ¿qué pasa? Mucho antes que la saturación de oxígeno baje, el corazón empieza a latir rápidamente intentando oxigenar todo el cuerpo. Entonces yo he tenido pacientes, hace muy poco un paciente adulto mayor con saturación de 98%, pero su frecuencia cardíaca estaba ya en 96. Ya estaba, ¿no? Que latía su corazón más rápido intentando compensar la falta de oxígeno. En el cuerpo todo es un equilibrio, todo va en equilibrio. Si algo falla, otro sistema se encarga de intentar compensar, de equilibrar. Examiné al paciente y encontré que una parte de su pulmón izquierdo estaba comprometido, tenía signos de neumonía, aunque esto a veces no se encuentra en pacientes que ya tienen neumonía por la COVID-19. Y días después, 24 horas después, ya me llamaron que tenía dificultad respiratoria, saturando 88%, y en este momento está con oxígeno, con un tratamiento diferenciado, porque tiene una forma moderada a severa de la enfermedad por coronavirus. Solo para cerrar, doctor Espinosa, repítanos por favor los valores normales de ambas mediciones. Ya, con relación a la saturación de oxígeno, se dice que es normal entre 95 a 100% a nivel de la costa, a nivel del mar. La frecuencia cardíaca normalmente es entre 60 a 80, pero cuando la saturación de oxígeno baja de 93, ya nos dice que el paciente tiene que ir de inmediato, no esperar en su casa una ambulancia. Yo lo que le recomiendo es agarren un vehículo particular, póngale una sábana, la mascarilla y transpórtelo de inmediato a la emergencia para no perder un tiempo que es valioso. Hay personas que llaman a la ambulancia, llaman a un número XXX, están esperando 4 o 5 horas y cuando llega ya es muy tarde. Está tan comprometido que es poco lo que se puede hacer por esa persona. Entonces, aquel que está mal, de inmediato hacer los buenos oficios para que sea transportado al servicio de emergencia. Muy bien, doctor Espinosa, muy ilustrativa su explicación y ahora sabemos un poco más de cómo funciona este aparato y las medidas que deben tomarse una vez que las mediciones, que los números empiecen a dar señales de que la cosa se está agravando. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Agencia Andina, doctor Espinosa. A ustedes también las gracias. Buen día.